Pues nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta bonita velada. Conmigo está Iker Velaza, que bueno, es uno de los representantes y los grandes impulsores de la Ley Crea Crece y del desarrollo reglamentario dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y bueno, yo creo que hemos ido por un tipo de entrevista un poco para salir también de la vorágine de eventos y de charlas, y permitirme contextualizar un poquito dónde estamos y dónde venimos, sobre todo dónde venimos. En septiembre del año pasado se publicó la Ley Crea y Crece, que habla de muchas cosas, pero principalmente establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el B2B en España, y parte con dos grandes objetivos, como ha comentado Miguel Ángel, que son la transformación digital, sobre todo puesto el peso en las pymes, y la lucha contra la morosidad comercial, que como todos sabemos pues es algo que pasa los tiempos, pasa la legislación y seguimos sufriendo esa realidad. Yo creo que se aprobó con un amplio consenso en el Congreso, por lo tanto entendemos que es una medida pues que va a tener un desarrollo razonable, quien esté o qué partido sea o el presidente que tengamos. Ha habido una consulta pública aproximadamente en marzo, una audiencia pública en julio, donde la audiencia pública ya se mostró lo que ya es un borrador base que las empresas pueden ver con más claridad, pues el entorno final de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y mi primera pregunta, Iker, si te parece, es cómo está el trámite de ese Real Decreto, que es un poco uno de los elementos que dispara la obligatoriedad. Pues avanzando, afortunadamente no le afecta mucho todavía, al menos la situación de gobierno en funciones. Tenemos algunos trámites un poco largos por delante. Tenemos que comunicar a la Comisión Europea, al resto de Estados miembros, una reglamentación técnica. Eso es un periodo de 3 meses que todavía no hemos comunicado, con lo cual comunicándolo ahora en breve, que es nuestra perspectiva, pues hay que entender pues que nos vamos prácticamente a finales de año para que termine ese trámite, y luego hay que recabar el informe del Consejo de Estado, además de otros trámites de menor entidad que no llevan tanto tiempo, ¿no? El tema del Consejo de Estado pues es variable, ¿no? Pero bueno, puede esperarse que algo más de 3 meses como mínimo es el periodo necesario para terminar y publicar el Real Decreto, ¿no? A la hora de la solicitud de la exención comunitaria de los artículos correspondientes, sí. Entiendo que ha habido otros países que ya lo han implantado o que ya lo han recibido. ¿Entendemos que es un mero trámite por parte de España o hay alguna cosilla más? Bueno, es un mero trámite, es una situación complicada porque la propia Comisión Europea ha lanzado una iniciativa dentro de la cual, entre otras cosas, se elimina la necesidad de pedir una derogación, y dependiendo también de cuándo se apruebe esa iniciativa de vida, ¿no? de IVA en la era digital, pues puede llegar incluso a no ser necesaria la derogación. En todo caso, nosotros hemos redactado el Real Decreto de tal forma que pueda publicarse en un momento dado en el Boletín Oficial y tener todavía los primeros 12 meses donde no entra en vigor ninguna de las obligaciones para obtener esa derogación, si finalmente hay que obtenerla, que parece que no habrá que obtenerla, ¿vale? Pero vamos, en todo caso no parece que vaya a afectar a los plazos, es lo que quiero decir. Con la publicación del Real Decreto se han introducido una serie de variables, como es que altera sobre todo los plazos, ¿no? Indudablemente la ley Crea y Crece ya se establecen unos plazos para la obligatoriedad, pero el Real Decreto ha introducido pues unas variantes relacionadas sobre todo más con la necesidad de informar los estados de la factura. ¿Cuáles serían los plazos en el que un director financiero tiene que poner en su hoja de ruta, ¿no? Sí, es verdad que esto ha generado, o sea, no estuvimos muy hábiles a la hora de redactar el Real Decreto, quedó una parte un poco confusa que mezcla los plazos de la ley y del Real Decreto. Hay 2 obligaciones para que nos entendamos. Una es la de emitir y recibir facturas electrónicas, que tiene 2 plazos, que son los que ya venían en la ley, es decir, las empresas que facturan más de 8 millones de euros a partir de los 12 meses de la publicación del Real Decreto. Vamos a imaginar que es enero de 2024, pues 12 meses sería enero de 2025, y las empresas que facturan menos de 8 millones a los 24 meses, o sea, enero de 2026 en ese caso. Luego hay otra obligación que es más novedosa y que no era tan frecuente en los sistemas de facturación electrónica, ni siquiera en los privados, aunque existía, no es que sea completamente nueva,
pero digamos era menos frecuente, que es la de informar fundamentalmente sobre el pago, ¿vale? Informar sobre el pago tanto al proveedor por parte del cliente como a la administración a través, como ya veremos después, en algunos casos de una pequeña modificación del sistema de suministro inmediato de información. Esa obligación tiene diferentes momentos de entrada en vigor. Entrará en vigor para las empresas grandes que facturan más de 8 millones a la vez que la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas, es decir, a los 12 meses. Las grandes, para que nos entendamos, todas las obligaciones empiezan al año de publicarse el Real Decreto. El tema es que en el borrador que pusimos en audiencia pública, para el resto de empresas, para las que facturan menos de 8 millones, establece 3 categorías. Las que están entre 8 y 6 millones de facturación, que parece un escalón un poco raro, pero es para que coincida con el ámbito de aplicación del sistema de suministro inmediato de información. Estas empezarán a partir de los 24 meses, es decir, el segundo año. Al tercer año empezarán las que tienen las empresas con menos de 6 millones de facturación, y el cuarto se había dejado para los profesionales. Si bien es verdad que a resultas de la consulta pública se está reflexionando mucho sobre si el cuarto se va a mantener o se va a dejar cortado en 3 años, porque bueno, pues nos ha llegado de muchas partes que ya 4 años es como un periodo excesivo e innecesario para acometer adaptaciones, con todo y que el cambio es muy sustancial y que en muchos países donde se ha implantado ha tardado ese número de años. Ahora parece que ver a 4 años es exagerado, pero bueno, hay países que han estado 4 años retrasando la entrada en vigor sin ir más lejos, ¿no? Correcto. A mí personalmente la participación de la agencia tributaria en esta iniciativa, que si bien es cierto estaba liderada de una forma más evidente por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha generado pues cierta duda, ¿no?, sobre qué es reporte fiscal, qué es factura electrónica, y ese mix que se produce inevitablemente pues en el desarrollo reglamentario, ¿no? ¿Cuál es el rol de la agencia tributaria dentro del sistema español de factura electrónica? Es algo que durante todo el evento lo vamos a ir un poco desgranando. De hecho, hay representantes de la agencia tributaria que seguro que nos lo van a explicar. Pero ¿podrías contarnos a grandes rasgos, ¿no?, cuáles los diferentes elementos de lo que se ha llamado en el Real Decreto el sistema español de factura electrónica? La agencia tributaria está metida en esto no por su carácter fiscal. Realmente la obligación de facturación electrónica, incluso la de informar del pago, no aporta nada al cumplimiento tributario. Hoy el cumplimiento tributario va a seguir funcionando, refiriéndonos al IVA, tal y como funciona hoy en primera instancia, sin que la entrada en vigor de la obligación de facturación electrónica o de informar del pago lo vaya a cambiar sustancialmente. La agencia tributaria se ha recabado su ayuda por sus capacidades, enormes capacidades en términos informáticos, tecnológicos, que no tiene, para que nos vamos a engañar, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por mucho que inicialmente liderara este proyecto, que en todo caso ha contado con la agencia y con el Ministerio de Hacienda desde el principio, porque se hizo un primer grupo de trabajo ya hace más de año y medio en el que estaban ellos con un rol importante, e incluso este Real Decreto es copropuesta conjunta de ambos ministerios, pero no es por su rol tributario, sino por sus capacidades para los que se les ha elegido. Evidentemente, además de capacidades, hay una cierta sinergia posible o potencial en todo esto que puede llevar a que a futuro, pero a medio y largo plazo, se generen sinergias entre los sistemas de cumplimiento tributario y el sistema español de factura electrónica. No va a suceder desde el primer momento, pero sí que puede suceder a futuro. ¿Y cuáles son los grandes elementos, ¿no?, de ese sistema? Bueno, ese sistema, que a lo mejor sí podemos ver el esquema que habíamos puesto, no lo sé. Bueno, en todo caso, tiene 2 subsistemas, ¿no? Hay un subsistema que sería el que está basado en las plataformas de facturación. Si te parece. Bien, que es un poco el de fuera, para que nos entendamos, que estaría basado en las plataformas de facturación electrónica de carácter privado, ¿vale? Esas plataformas de facturación electrónica ya existen hoy, seguro que al calor de este Real Decreto aparece alguna que todavía hoy no sabemos que existe. Es importante que en ese subsistema privado, llamémoslo así, no existe una regulación sobre cómo se interrelaciona el proveedor con su plataforma o el cliente con su plataforma. Lo que hay es una serie de regulación para permitir que esas plataformas estén interconectadas y sean interoperables, en el sentido de que se establecen como admisibles un número
bajo, no enorme, de sintaxis posibles que por otro lado son las que mayor uso tienen hoy en España y en Europa. A través de este sistema privado, el proveedor envía la factura o los datos de la factura, porque muchos de esos proveedores habrán pactado una integración con las plataformas privadas que les permita mandar exclusivamente datos o ficheros que salen de su ERP o ficheros de texto plano. La verdad es que la integración que tengan pactada en principio es indiferente al regulador. Esa factura electrónica viajará entre plataformas. Eso significa que tendrán que ser operables, que tendrán que, si no trabajar con la misma sintaxis las dos plataformas, sí acordar una sintaxis y que las dos tengan la capacidad de transformar un mensaje de factura de una sintaxis de un idioma, llamémosle así, a otro. Esas facturas electrónicas irán firmadas electrónicamente, bueno, con certificados como los que estamos ya acostumbrados a usar hoy en día, y evidentemente la plataforma de facturación electrónica que tenga el cliente será quien lo pase al cliente final del proveedor. Es importante que evidentemente puede no ser tan complejo, es decir, puede haber una sola plataforma que sea la que compartan cliente y proveedor. De hecho, hoy es el modelo más habitual, puesto que comercialmente el sector ha crecido a través del impulso de grandes clientes con miles de facturas recibidas, que eran quienes más evidentemente podían extraer los ahorros de la digitalización de la recepción y la automatización de la gestión de facturas en su día a día, ¿no? Ahora eso es obligatorio para todos. Para todos es un cierto ahorro, pero es verdad que cuantas más facturas recibidas y más frecuencia de facturas recibidas tengas, mayor es el ahorro para la empresa. Ese sería el sistema de facturación privada. No solo va la factura, sino que vuelve el estado de la factura. El estado de la factura solo hemos puesto obligatorios ahora mismo en el borrador que salió de Audiencia Pública 2. La aceptación o el rechazo de la factura, que no tiene un número de días para hacerlo porque la ley no lo establece, que puede ser en cualquier momento, y el pago de la factura. El pago efectivo y completo no es dar la orden de pago, no es el vencimiento teórico de una factura con la fecha de pago que venía en la factura, es después de haber hecho el pago efectivo informar de esa fecha de pago efectivo a tu proveedor a través del circuito de las plataformas privadas, y luego ya veremos que también tienes que informar a la administración. Ese sería el primer subsistema, digamos, de facturación electrónica por el que puedes optar. Que evidentemente tiene un coste, el que sea, le podéis preguntar a Alberto cuál es, se dedica a eso. ¿Lo tenemos ahí? Digo, sí, tienes que hacer el hay esfuerzo. otros. Ah, sí, me estoy mirando aquí para ver. Sí. Hay otro subsistema que es el público, ¿no? Que es a raíz de una petición muy masiva durante la primera consulta pública, la que tuvo lugar en marzo. Se pedía, oye, no nos obliguéis, empresas pequeñas sobre todo, profesionales, no nos obliguéis a tener que contratar una de estas empresas, una carga, un coste, y desarrollad desde la administración una solución pública. Pues se pudo, gracias a la generosidad de la agencia tributaria, contar con ellos para que desarrollen o desarrollarán en el futuro próximo una solución pública de facturación electrónica. Esta solución en principio no va a gestionar estados de la factura, lo único que va a hacer es ser un sitio donde se producen la facturación electrónica y donde se dejan las facturas emitidas y el cliente puede acceder a él a ver sus facturas recibidas en este caso. ¿Cómo se informará entonces? Ese es el concepto repositorio, ¿no? Ese es el concepto un poco repositorio, efectivamente. ¿Cómo se informará entonces de los estados? Bueno, no habrá como tal estado de aceptación o rechazo en el caso de este sistema público, y sí habrá una información sobre la fecha de pago. Sobre la fecha de pago se informará a través del SI, del Sistema Inmediato de Información, de Suministro Inmediato de Información, perdón. No solo ellos, sino todos. A través del Sistema de Suministro Inmediato de Información tienen que informar de la fecha de pago todas las empresas para todas las facturas, aunque hayan utilizado el subsistema privado. ¿Por qué? Porque el Real Decreto de Factura Electrónica lo que busca en última instancia es mejorar la cultura de pago. Es decir, que los plazos de pago legales se cumplan, cosa que yo creo que en este foro no tengo que explicar que no sucede, ¿vale? O no sucede con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, la herramienta para ello no ha sido ponerse a sancionar a todo el mundo que lo incumple, sino de primeras generar una cierta transparencia al respecto. Luego sabéis que en la propia ley que crece había otros elementos de incentivos negativos, por decirlo de alguna manera, que era la capacidad de recibir subvenciones
o de contratar con el sector público y la necesidad de un certificado de estar al corriente de pagos con proveedores para esos dos propósitos, ¿no? En este caso del sistema de la solución pública tú lo puedes usar para emitir facturas, lo puedes usar para recibir tus facturas y además recibir acopias. ¿Por qué recibir acopias de lo que va por el sistema privado? Esto ya es pura necesidad, digamos, del Estado, por decirlo de alguna manera. El Estado quiere las copias de las facturas para ver las fechas de operación y las informaciones de fecha de pago para ver la fecha de pago y poder calcular cuáles son los plazos de pago pues, en los diferentes sectores y en las diferentes empresas y ver dónde radica el problema o dónde es más acuciante el problema de la cultura de pago, del que todos razonablemente sabemos que es un problema, pero nadie sabríamos definir con exactitud dónde se concentra o dónde es mayor. Siempre ha habido un debate sobre qué datos nos basamos para identificar qué sector o qué empresa cumple o no cumple con eso. Y la realidad es que es difícil tener datos reales, ¿no? Tangibles, porque muchas de la morosidad es coyuntural, es decir, surge un día, una empresa no paga hoy, pero mañana perfectamente puede pagar. Y luego hay que entender que se habla muchas veces de lucha contra la morosidad. Ni este sistema ni ninguno va a conseguir que pague quien no puede pagar. Realmente contra lo que lucha este sistema es contra un abuso de los plazos de pago cuando no hay necesidad. Es decir, cuando es sencillamente una diferencia importante de poder de negociación entre cliente y proveedor el que genera un poco el abuso de los plazos de pago. Evidentemente, cuando el cliente está en concurso, por decir algo, o está en una situación límite de liquidez, pues da igual lo que diga la regulación que no te va a pagar, ¿no? Es evidente. ¿Qué rol juega la agencia tributaria en estas cuatro esquinas con una intermedia que es la solución? Bueno, la agencia tributaria le hemos pedido humildemente que desarrolle la solución pública de facturación electrónica y evidentemente es la encargada del sistema de suministro inmediato de información, donde requiere una pequeña adaptación para que en esos listados de facturas recibidas, libros de facturas recibidas, aparezca como novedad del campo de la fecha de pago efectivo de cada factura. Esas son las dos grandes tareas que tiene. La primera probablemente mucho más importante en cuanto a tiempo necesario y dedicación, pero la segunda pues también importante. Al final es un sistema crítico al que ya está adaptada muchas empresas y al que hay que adaptarse de nuevo, ¿no? Bueno, tenemos un borrador que ya no sé si es ya... Bueno, no, el borrador no es nada definitivo porque el borrador es de antes de la audiencia. Ya no recuerdo de memoria, pero ha habido como 80 aportaciones de diferentes empresas, asociaciones en la audiencia pública. Se han, por tanto, recabado muchísimas mejoras al borrador. Luego hay otros temas técnicos que hemos discutido con la propia agencia tributaria que también han generado algún que otro cambio al borrador, inclusive un debate todavía sin terminar de cerrar sobre el formato, la sintaxis de facturación electrónica que utilizará la solución pública. En el borrador venía Facturae, pero que ahora se está viendo si Facturae tiene la suficiente recorrido de futuro, teniendo en cuenta lo que está haciendo la Unión Europea o no, y todavía no está la solución. Es una decisión que tendrá que tomar la agencia, que todavía, que yo sepa, no está tomada. Y luego muchas pequeñas mejoras técnicas que no cambian lo esencial que se vio en el borrador, yo diría, pero sí cambian y mejoran sobre todo muchas partes del Real Decreto. Has adelantado un poquito sobre cuál es la apuesta de la factura electrónica con la morosidad y cuáles son más o menos esa información que vos vas a tener en tiempo real. La ley también habla de un observatorio, habla que tienes que publicar en tus cuentas pues una información más detallada. ¿Cómo se va avanzando? Bueno, es una obligación que ya existe, que evidentemente cuando el sistema de factura electrónica esté en marcha será mucho más sencillo, porque prácticamente ya utilices el subsistema privado o el público, tendrás prácticamente hecho el dato que tienes que publicar en tus cuentas anuales. Hoy requiere un poquito más de trabajo, digamos, basándote en los propios datos de tu sistema de contabilidad y gestión. Y luego el observatorio, que también tiene su propio Real Decreto, que está en tramitación, no ha salido a consulta pública, pero debería estar a punto de salir, tiene una obligación de generar códigos de buenas prácticas, porque al final el cambio real es pagar antes. No es cumplir con el sistema de factura electrónica, que en el fondo es una cosa
pues que empresas como la tuya o la agencia tributaria, en el caso del sistema público, van a hacer razonablemente transparente para sus clientes. El cambio de verdad es que si estabas pagando a mucho plazo, más allá de los 60 días, pues tienes que cambiar la forma de financiarse de tu empresa y repensar el tema del circulante de nuevo, ¿no? Pero bueno, al final, pues eso es un poco lo que se pretende, ¿no? En el foro vamos a hablar de Europa, de Proyecto Vida. Al final, cuando se pensó la ley que crece de Proyecto Vida, pues estaba en un estado tan embrionario que ni se conocía. ¿Cómo crees, y es una opinión ya más personal por ir cerrando un poco la entrevista, cómo crees que va a casar todo esto, ¿no? Todo el proyecto europeo, y normalmente la facturación que es ámbito global, está ocurriendo en muchos países, hay obligaciones muchas más vinculadas para la parte fiscal, otras más como la española, que es más vinculada al B2B, sin tanto presión fiscal. ¿Cómo crees que los siguientes pasos que se van a dar van a confluir en algo que entendemos que debe ser uniforme en toda Europa como mínimo, incluso en ámbito internacional? Claro, la Comisión Europea tiene un problema importante porque evidentemente le tiene un cierto miedo al avance que ya se ha producido, de hecho, de cada uno de los países por su lado, porque cree que puede generar fragmentación y que eso evidentemente no va en beneficio del mercado interior, por ejemplo, ni en beneficio de las pymes, porque toda fragmentación siempre es más fácil de superar para las empresas de mayor tamaño que para las... Aquí ha habido mucho debate respecto a Italia, ¿no? Es decir, es un proyecto que empezó hace... Bueno, pero yo creo que ahí la Comisión sinceramente se equivoca. Yo creo que Italia lo ha hecho muy bien, lo ha hecho antes que los demás y le funciona muy bien. Y la Comisión llega tarde, con respecto a Italia al menos, y se equivoca. Yo si fuera la Comisión iría a los italianos a preguntarles cómo lo han hecho, ya que funciona bien, y intentaría promover algo muy parecido. Pero la verdad es que no es lo que está haciendo, hay que reconocerlo. Entonces la Comisión lo que hará es probablemente establecer unos mínimos. Ya nos gustaría a todos que pusiera un formato único, pero no lo hará. No lo hará porque hay muchos sectores que utilizan formatos desde hace muchos años y en los que no se quiere interferir indebidamente. Ya quiso, ¿no? Y creó dos. Bueno, ya quiso y no lo hizo. Creó el VR, bueno, pero no obligó a utilizarlos. Pensó que se iban a convertir en estándares de facto y no sucedió inmediatamente, por lo menos no ha sucedido aún. Los formatos son de facto cuando se usan, no cuando se crean. Bueno, ¿no? El caso es que parecería que sí que va a hacer una armonización de mínimos, claramente va a establecer unos elementos de definición, la facturación electrónica como el sistema de facturación por defecto, y por tanto el papel, el PDF, la facturación electrónica en formatos estructurados, quiere decir como sistema por defecto, el papel, el PDF y otras soluciones probablemente se permitan en algunos pocos casos, pero serán la excepción y no la regla. Establecerá probablemente no uno, sino un número de sintaxis aceptables para satisfacer también la práctica habitual de los diferentes países que conforman la Unión Europea, y si tenemos suerte no le pondrá techo a los países para avanzar más allá. Si tenemos suerte, ¿no? En eso no lo tengo claro del todo. Bueno, ahora mismo hay un avance con el proyecto Vida, con algunos resoluciones o proyectos de resoluciones que hablan de fechas, 2028, entendemos que 2028 sí. A mí personalmente se me antoja complejo para movilizar toda Europa. Cuando empezamos a participar en los proyectos de transformación o de obligatoriedad del uso de la factura electrónica con las administraciones, fue un verdadero parto, ¿no? de reuniones y de años, hasta que se llegó a un consenso que se buscaba, que era un único formato, y se hicieron dos. Es decir, que muchas veces llegar a un consenso en Europa es bueno, pero el 28 parece muy lejano, pero... A mí, yo ya estoy en Navidades. Pero hay que ver lo que ha tardado esto en otros países. Yo creo que, bueno, mira, o sea, ASE son una asociación, ¿no? Sobre todo con directivos financieros, ¿no? ¿Sí? Yo he tenido la mala suerte también de pertenecer a ese colectivo y 3 años no son muchos para cambiar una cosa tan... Pero para llegar a un acuerdo... ¿sí? Tan vital. No, para llegar a un acuerdo llegarán mucho antes, espero. Sí. Hombre, yo espero que lleguen a un acuerdo sobre vida, pues no sé, en algún momento del año que viene. No lo sé, eso a lo mejor Gilio se lo sabe mejor. Yo no lo conozco a fondo. Espero que no sea un acuerdo... Espero que eviten
Sí. lo que hicieron con el tema de tener que pedir la derogación de los artículos Sí. que de alguna manera retrasan la factura electrónica en España por lo menos 2 o 3 años. Espero que eviten ese tipo de soluciones. Y veremos cómo avanza la resolución sobre la lucha contra la morosidad en Europa, que también está. Bueno, también ha habido acaba de salir ya una iniciativa de reglamento. Habla menos de factura electrónica de lo que hubiéramos esperado y de lo que se podía deducir de los discursos de la presidenta de la comisión y del comisario. Parece que lo deja más a la parte de vida del mismo paquete y no tanto al reglamento. En el reglamento hay algunos de los cambios sobre los máximos periodos de pago, etcétera. No son cambios radicales, la verdad, pero habla muy poco de factura electrónica. Sorprendentemente, esperábamos otra cosa, pero habla muy poco. Pues sí, que yo te agradezco nuevamente pues tu tiempo, a vosotros, la oportunidad que nos has dado de poder conversar contigo, y vamos a tiempo, así que Miguel Ángel, nada, vamos perfectos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, chicos.